Muy buenas noches, estimados estudiantes del tercero, y vamos en Historia del Perú ver esta mañana la reconstrucción nacional, es decir, el segundo militarismo, lo que pasó después de la Guerra de Salitre. Después de la Guerra de Salitre, jovencitos, el Perú va a vivir un periodo en que los militares retoman el poder. Vuelven a controlar el poder político del Perú. ¿Qué pasaba en el mundo cuando esto ocurría en el Perú? Después de la Guerra de Salitre, militares vuelven al poder, ¿no? Está viviendo el mundo la segunda revolución industrial. En Estados Unidos, en Alemania, en Japón. Pero también tenemos que tener en cuenta de que el mundo está viviendo la paz armada. Las potencias imperialistas se están preparando para una guerra, no sabemos cuándo va a comenzar, pero ya se están preparando. Es una carrera armamentista en el cual están encaminadas las potencias imperialistas. Pues bien, ¿cómo fue este periodo después de la guerra del Salitre en el Perú? Periodo de la reconstrucción nacional que llamamos, ¿no? O el segundo militarismo. Bueno, mire, lo que vamos a ver aquí es lo siguiente. En primer lugar, ¿cómo queda el Perú después de la guerra? Destruido totalmente su producción, sus finanzas suspendidas. Un país pues que termina la guerra termina destrozado económicamente. El Estado peruano ha perdido su yacimiento de salitre. Ahí está. Y a la vez tenemos que ver, no políticamente, hay una incapacidad de parte de la clase dirigente para gobernar y hacer la reconstrucción del país. No pueden dirigir esas clases altas políticamente al Perú. Además, ni en la guerra estuvieron muchos de ellos. Viajaron al extranjero, dejaron todo el peso de la guerra al pobre soldado desconocido, ¿no? Entonces, se agudizó las diferencias sociales. Las clases altas, hacendados, la aristocracia, tiene más poder, tiene más riqueza, ha salvado sus negocios de la guerra, no han participado, han negociado, ¿no? En cambio, el que fue a la guerra, fue golpeado fuertemente, aparte de dar su vida a los soldaditos en los campos de batalla, pues entonces tuvieron que también luchar fuertemente con sus propios recursos en muchos casos, ¿no? Y en este contexto tenemos el gobierno de Iglesias entre 1883 y 86. Iglesias es un terrateniente. Aprobó el Tratado de Ancón, con el cual se dio todo Tarapacá, y por plebiscito había que definir dentro de 10 años la situación de Tacna-Arica. ¿Ve? En la época de Iglesias tenemos la acción heroica de Daniel Alcides Carrión en la medicina, ¿no? Que dio su vida por salvar a los enfermos de la verruga, que trabajaban obreros en el ferrocarril central, ¿no? Y también él impuso una contribución personal, más impuestos y trabajos obligatorios para toda la gente en la República. Eso fue totalmente cuestionado. Luego viene el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, del 86 al 90. Oiga, la administración de Iglesias no fue tan tranquila, fue duramente combatida por Cáceres. Cáceres tomó el poder en dura lucha después de la rebelión de Tuxparia que se dio en Ancash, en el gobierno de Iglesias. Entonces firmó el contrato Grace para hacer la reconstrucción nacional, por el cual el gobierno de Cáceres va a entregar los ferrocarriles por 66 años a esa empresa extranjera, los Grace, y luego va también entregar 3 millones de toneladas de guano
y una libre navegación por el lago Titicaca y entregó más de 2 millones de hectáreas de tierras a esos empresarios Grace. Entonces el más beneficiado fue la empresa que el Estado peruano. Fue un gobierno entreguista de recursos, ¿no? Luego entonces viene el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, en el cual se debió llevar a cabo el plebiscito de Tacna, que no se llevó a cabo por intención de Chile, que no estaba de acuerdo, ¿no? Y se va a correr por más tiempo. Y a la vez ya viene el último gobierno de Cáceres, que no duró sino solamente 7 meses, porque hubo una dura lucha con Piérola, que va a tomar el poder por la fuerza. Esto es importante, estimados jóvenes, y ahora ustedes tienen que resolver estas preguntitas. Antes de decir esto, la consecuencia de esta reconstrucción nacional, ¿cuál es? Bueno, se reconstruyó el país, pero con capital inglés. ¿Qué cosa fue la reconstrucción nacional? Primera pregunta, ¿en qué consistió el contrato Grace? ¿Y qué consecuencias trajo la reconstrucción nacional? Hasta ahí llegamos, jovencito, ¿ya? Hasta ahí llegamos.